para afrontar un virus. Después del tema del COVID-19, después del tema de la pandemia, pues por supuesto muchos aprendimos a tomar con más seriedad el cuidado y el lavado de manos, por ejemplo, el uso del tapabocas, las medidas de precaución en espacios públicos y demás. Pues hoy hay un tema muy importante, el virus Nipah, que se podría convertir en pandemia. Esa es una de las grandes preguntas, como fue el COVID-19, un virus del cual ya se está hablando desde la India. De este tema vamos a hablar, así que ustedes pueden empezar a opinar si usted tiene medidas para afrontar este virus o para afrontar en general los virus que se presentan, o por el contrario, después de esas intensas medidas, usted relajó totalmente y ya ni siquiera el tema del alcohol lo volvió a utilizar. Pues veamos entonces este informe, porque en la India se refleja el cuarto brote del virus Nipah en los últimos 5 años. La mortalidad está entre el 40 y el 75% según la Organización Mundial de la Salud. El letal virus Nipah en la India está viviendo su cuarto brote en apenas 5 años, hecho que hace prender las alarmas ante la posibilidad de que esta enfermedad pueda convertirse en epidemia, como la vivida a causa del COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la primera identificación del virus ocurrió en 1999 en los países asiáticos de Malasia y Singapur. Esta enfermedad es muy contagiosa y produce una afección que en muchos casos es grave, ya que cuenta con una de las mayores tasas de mortalidad, con un cálculo de alrededor del 70% de los casos detectados. La transmisión del virus es contacto directo con un animal enfermo o sus secreciones infectadas. También puede producirse por el consumo de alimentos contaminados. Los síntomas son parecidos a los de la gripe, por lo que actualmente su tratamiento es de apaciguar los síntomas, ya que no existe vacuna. De los murciélagos por las palmas a las personas o a través de los cerdos que comen fruta contaminada de los murciélagos, y luego de persona a persona pudiera transmitirse a través de viajes internacionales. Es una enfermedad grave que puede dar neumonía, encefalitis y muerte hasta en el 50% de los casos, pero no se transmite con una gran eficiencia. Entonces, lo más probable es que se apague. Preocupa, sin embargo, que pueda mutar y que en el futuro se transmita con más eficiencia. Bueno, pues ahí estábamos viendo también a los expertos que hablan sobre el Nipah, un virus que durante las últimas semanas ha cobrado relevancia, que también puede pues transmitirse de manera importante, y la pregunta es si podría llegar a ser o no una pandemia. Ese es el tema. Julio está con nosotros en la línea. Julio, lo saludamos. ¿Cómo está? Lo extrañamos mucho por estos días que no se había comunicado con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo está todo en Ibagué? Muy buenos días, señorita Ivana, desde la capital del Tolima. Precisamente desde las 4 de la mañana ha estado utilizando y lloviendo, está nublado el cielo, pero gracias a Dios, a pesar de las dificultades económicas de cada persona, de cada familia, de forma, y la prevención, qué bueno lo de las vacunas. Por lo menos yo tuve la posibilidad de que me vacunaran 4 veces con la misma vacuna. Entonces, gracias a Dios, y analiza uno y escuchando uno a los médicos la vacunación, y lógicamente, pues dentro de lo posible, de las mayores formas de prevención de cada persona. Un ejemplo, porque hay tanta gente que está alzado, que tiene gripa o simultáneamente otras enfermedades, y otras personas que más es muy respetable y queremos muchos animalitos, pero uno ve como algunas personas les dan la cabeza en la boca a los perros, y duermen con los gatos y todo eso es dañino, y las enfermedades. De la parte, entonces por eso tenemos que tener mucha prevención cada uno en nuestra vida. Julio, muchísimas gracias. Vamos a tratar de mejorar la comunicación con nuestro televidente que amablemente se comunica con nosotros, nos da un reporte de lo que viene sucediendo en Ibagué, nos cuenta precisamente que el día de hoy amaneció con bastante lluvia y habla de este tema, de los virus. Usted también puede opinar. ¿Usted relajó las medidas, por el contrario, aprendió a cuidarse? Y es que estamos hablando de este nuevo virus. Quiero saludar, no sé si ya tenemos a nuestro invitado, él es Fabián Gerardo Díaz. Él es el director del MBA de Salud, médico experto en salud pública, especializado en gestión del riesgo y gestión salud colectiva. Nos ha acompañado en varias oportunidades y con él hemos aclarado pues muchísimos de estos temas relacionados con la salud. Doctor, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Y le pregunto, ahora este virus, ¿de dónde salió? ¿Qué alcance podría tener? Bueno, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias a nombre de la universidad por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Este virus aparece por primera vez en 1999 en Malasia durante un brote entre criadores de cerdos. Y en esa zona donde apareció es curioso porque no han ocurrido nuevos brotes en la zona donde apareció por primera vez. Pero digamos que en Bangladesh sí han venido ocurriendo nuevos brotes. Y este es un virus que ya, como lo explicaba, pues tiene un origen zoonótico que se encuentra principalmente en murciélagos que, digamos, consumen fruta. Precisamente esta, digamos que pregunta, veíamos, por ejemplo, doctor, en la explicación que daban en la nota, un experto también decía, nuevamente tendría que ver con frutas contaminadas y quien lo podría emitir, nuevamente los murciélagos. Esta vez, ¿cómo, por qué y por qué esta especie, por qué este tipo de animal transmite tantos virus? Hay un tema que es muy importante y es que hace especial a ciertos animales que desarrollen la infección, porque uno puede tener varios virus o microorganismos en el cuerpo de forma natural y no causarnos una infección que se vuelva patológica. De hecho, los seres humanos tenemos una serie de microbiota que es normal en nosotros, pero que para otras especies pudiera ser peligrosa. Y eso tiene que ver mucho con lo que es el sistema inmune y con lo que es las propias características, incluso de receptores celulares que hay entre diferentes especies. Entonces, ahí es como, digamos, el primer punto. Los murciélagos tienen unas condiciones especiales en donde muchas de los microorganismos no desarrollan una enfermedad en ellos, pero al tener presente el microorganismo lo pueden transmitir. Entre esos, pues, está ahora este virus de Nipah, que pues hay que, digamos, ser enfáticos en algo, y es que este no es un virus nuevo. Ya lo conocemos, ya sabemos qué síntomas da, ya sabemos cómo es su comportamiento. Esto es un poco diferente a lo que nos pasó con el SARS-CoV-2 del COVID-19, que era un virus nuevo y no sabíamos muy bien cómo se comportaba, qué síntomas daba, cuál era la mortalidad, y eso fue algo que fuimos descubriendo muy rápidamente. Entonces, este es un virus diferente. Y pues sí, los murciélagos transmiten, pero también es importante hacer énfasis en algo. Hay una posibilidad de transmisión entre personas. El 75% de los casos de persona a persona, de hecho, ocurren en los centros de atención. En estos países como Camboya, Ghana, Filipinas, Indonesia, Madagascar, Tailandia, que pudieran estar expuestos por los murciélagos, que también están, digamos, como reservorio natural allí. Lo importante es ver cómo, cuando atendemos personas y tenemos contacto con personas que tienen esta infección, pues tenemos cuidado especialmente con el contacto directo con secreciones contaminadas con el virus. Precisamente ahí, de manera puntual, doctor, ¿cómo se transmite? Es decir, solamente por la saliva, por el aire, ¿cómo puede llegar a transmitirse? Hoy, recordemos el tema del coronavirus, que pensábamos que no, eso por allá en China no va a llegar acá, no va a pasar, pero entendemos hoy que el mundo, al ser globalizado, estamos conectados de una manera muy rápida, los vuelos, los viajes, los viajeros que vamos de un lugar a otro todo el tiempo, hacen que este tipo de virus y de enfermedades se transmitan de una manera impresionante. ¿Habría también el riesgo de que esto se vuelva una pandemia? No, yo no lo veo así. En este momento no significa que el virus no se pueda volver pandémico, que eso es diferente. Voy a poner un ejemplo. Cuando tuvimos Zika, chikungunya, que fueron virus nuevos y que se volvieron pandémicos, ocasionaron los picos de enfermedad nueva y ya se volvieron endémicos. O sea, el virus se transmitió a todo el mundo y los tenemos circulando en cualquier parte y pueden ocurrir. Pero no necesariamente es como la pandemia que conocimos de COVID-19, que genera unas alertas en donde tenemos que cerrar países, cerrar fronteras, bueno, los periodos de aislamiento general de la población que ya conocimos todos y vivimos con esta última pandemia. El virus pudiera en algún momento volverse global. El hecho que se transmita entre los murciélagos y que pueda ser el murciélago un reservorio natural, todas las partes donde hay murciélagos eventualmente pudieran en algún momento volverse algo global, pero no necesariamente generar una pandemia. Digamos que no es un no definitivo,
pero no es como lo que uno esperaría usualmente. La transmisión se ha producido por gotículas respiratorias o por el contacto de secreciones nasofaringias o de tejidos de cerdos enfermos. Entonces hay que tener en cuenta que necesitas un contacto directo con esas secreciones o con las gotículas respiratorias que estén contaminadas. Y digamos que ahí pues el personal de salud es el que más expuesto está. 75% de casos que son persona a persona son en el personal de salud que está atendiendo a las personas que están, digamos, con la enfermedad. Entonces eso es algo que es a tener muy en cuenta, ¿no? Creo que si tenemos unas medidas de aislamiento correctas, como lo han hecho desde el año 99, en donde han ocurrido varios brotes, pues si se toman las medidas correctas, se usan los elementos de protección personal correctos, la probabilidad que eso se nos vuelva global y incontrolable, pues es mucho más baja. Doctor, usted habla en cerdos, el consumo de carne, por ejemplo, de este tipo de animal, ¿podría ser un factor de transmisión del virus o es totalmente diferente porque en la medida, digamos, que se preparen los alimentos, pues digamos que el virus desaparece? No sé. Sí, hay que hacer aquí un énfasis. En Colombia y en Latinoamérica no se ha detectado el virus. Y esto es lo primero, ¿no? Entonces, no lo tenemos acá en este momento y no tendríamos por qué generarnos una alarma con eso y de pronto no consumir cerdo o esto o tener cuidado con los murciélagos en el campo, porque de pronto siempre tenemos que tener cuidado con cualquier animal por cualquier otra enfermedad zoonótica que pueda ocurrirnos, pero en este momento no es una alerta que me diga, ya, sí, Latinoamérica estamos en alerta, no, eso no ocurre. Y como siempre, cuando tú vas a consumir carne de cualquier animal, desde que esté bien cocido, la probabilidad de que haya algún microorganismo, llámese virus de Nipah o cualquiera, parásito, virus, cualquier otra bacteria, pues es en realidad muy baja. Desde que el alimento esté bien cocido, es muy baja la probabilidad de que tengamos algún problema. Ahí también creo que vale la pena resaltar que además Colombia tiene unos sistemas de vigilancia epidemiológica muy buenos, los mejores de Latinoamérica, y pues ahí tenemos que tener una tranquilidad de que tan pronto generen la alerta podríamos reaccionar, digamos, y saber qué hacer en algún caso específico de contaminación. Doctor, vamos a ver algunos comentarios a través de las redes y una pregunta también en este momento. ¿Cómo sabemos si tenemos este virus o no? ¿Qué diferente tiene? Y es que esto es una pregunta interesante en la medida que la mayoría de los virus, todo se comporta, digamos que similar. El dolor de garganta, la fiebre, el dolor de cabeza. ¿Cómo se detecta que es este u otro virus el que se tiene? Y algunos comentarios. De nuevo, no le encuentro divertido. Así empezaron con el coronavirus, pensaron que no llegaría a los demás países y terminamos a nivel mundial encerrados. Carmen Cortés, que Dios nos proteja. Cristina Jiménez, estamos todos envenenados con las vacunas de los que nos gobiernan el mundo. De nuevo, los medios de comunicación prestando propaganda. Pamela, pero si en este país está la suciedad más grande. Bueno, ahí están algunos comentarios. Y le pregunto también, si esto lleva tanto tiempo que se sabe cómo se comporta, ¿tiene ya una vacuna? ¿Tiene ya cura? No, este virus no hay un medicamento específico o una vacuna para esta infección. Tiene una priorización en el plan de investigación y desarrollo de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el tratamiento es por síntomas y los síntomas entonces son síntomas de una infección respiratoria aguda. Tú bien lo decías, no es factible que a través de un síntoma yo diferencie si es este virus o es el otro. Tenemos que diagnosticarlo y pues hay que hacer una prueba que es de una reacción en cadena polimerasa, una PCR, de las muestras de los líquidos corporales y detectar anticuerpos a través de la prueba de ELISA y saber si tiene este virus, este u otro de los virus. Entonces digamos que no hay una forma que a través de un síntoma no digas este virus o es el otro, pues no se puede hacer, y siempre recomendamos que sea un médico quien haga la valoración y pueda determinar si es virus estacional. En Colombia tenemos virus sincitial respiratorio, influenza, coronavirus, bueno, en fin, un montón de virus ya digamos circulando entre nosotros normalmente. Entonces son los médicos los que tienen que hacer esa valoración y determinar la prueba para poder decir cuál pudiera ser. Y frente al tema de vacunas, para este no hay vacuna, no hay tratamiento.
lo que hacemos es el tratamiento sintomático. Entonces, como hay un desarrollo de infección respiratoria aguda, lo que ocurre con la infección respiratoria aguda es que en varios casos puede desarrollar, digamos, problemas para respirar, literal, y pues ahí hay un soporte de cuidados respiratorios intensivos que habría que, digamos, tratar. Y el tratamiento es de soporte principalmente hoy día. Bueno, pues vamos a ver, doctor, algunos mensajes también a través del 316-420-2080. Usted también puede enviar el suyo. Veamos lo que nos dice la gente a través de este espacio. No estoy en contra de los animales, pero la irresponsabilidad de su mal tenencia por parte de algunos tenedores afecta el ambiente y origina problemas de salud. Eso no es exclusivo de los murciélagos. La mejor vacuna es la responsabilidad combinada con una dosis de conciencia. Doctor, este virus, antes de ver el sondeo de lo que nos dijo la gente, tiene una letalidad del 70%. Si no estoy mal, esto es muchísimo más alto que lo que tenía el coronavirus. Es decir, que aunque no se pueda propagar tan rápido, pues los pocos que lo tengan sí podrían tener una tasa de no sé si el término es mortalidad ahí, de mortalidad un poco más alta. Hablemos de esa tasa de letalidad del 70%, es muy alta. Es decir, casi todo el que lo tenga puede llegar a morir. Lo que pasa es que aquí hay que hacer una aclaración o una salvedad. Las tasas de letalidad que se han visto están entre el 40 y el 75%. Pero como han sido brotes en algunos sitios aislados, en donde la capacidad local de vigilancia epidemiológica o de atención clínica de pronto no es la mejor o de pronto no es, digamos, tan alta como uno pudiera esperar, esos datos pudieran tener sesgos muy altos y ahí, digamos, que hay que tener un poco de cautela en cómo leemos ese 70 de cada 100 personas puede llegar a morirse. Entonces, no daría yo ese dato así como tan contundente de fijo el 70% se va a tener una muerte con este virus. Pero sí hay que tener en cuenta que la letalidad, lo llamamos así, una letalidad más alta que lo que era con coronavirus. Sin embargo, con una posibilidad de transmisión muchísimo más baja. Bueno, algunos comentarios. Algunos comentarios, doctor. Claro. Eduardo Quiroga, no debemos alarmarnos, pues no es la primera vez que la detectan y no ha llegado al grado de pandemia. Sí es alto el grado de mortalidad y no existe la vacuna, pero no se propaga tanto. María Lucía nos escribe, solo Dios sabe. Mauricio escribe, quedó todavía sobrepoblado el mundo, van a sacar otro virus. Pues ahí están los comentarios de la gente. Y le preguntamos, doctora, a la gente en las calles si seguía cuidándose de los virus, si seguía tomando las medidas de precaución, de prevención, o si con lo que vivimos hace un tiempo, pues por el contrario dijimos, nos cansamos, no más tapabocas, no más alcohol, y por el contrario aprender, pues nos relajamos totalmente. Veamos qué fue lo que nos dijeron. Estar al día con el esquema de vacunación, pienso yo, lo principal. Y pues tomar precauciones, si uno está enfermo, usar el tapabocas, mantener la distancia. Es lo que hicimos en pandemia prácticamente. Esperemos que los que están en este momento tomen decisiones acertadas para no dejar que sea un desastre en el país. Pues prevención, ¿no? Prevención. Yo creo, así como están las circunstancias, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el planeta, deberían mantenerse las medidas de bioseguridad, no bajar la guardia. Y cualquier otra medida que venga, pues bienvenida sea, con tal de prevenir las pandemias, no solamente, como le digo, aquí en Colombia, sino en todo el planeta. Frente al tema de la prevención contra enfermedades o contra virus, creo que es muy importante tener en cuenta el papel institucional, que las entidades estén bien preparadas, que tengan en cuenta el rol que deben cumplir y la información hacia el público, que los terceros podamos saber qué está ocurriendo, en qué velocidad está ocurriendo y qué medidas se deben tomar debido a que cada patógeno es diferente, las enfermedades no todas tienen los mismos comportamientos y eso es algo muy importante que se debe saber a la hora de reaccionar contra una posible pandemia de nuevo. Bueno, nos escriben nuestros televidentes. Hola, buenos días. Pregunto al respecto del nuevo virus. Si el COVID nos confinó y después sale la verdad de que fue exagerada la mitigación y hoy se habla de que los vacunados por este virus en 7 u 8 años pueden morir producto de la consecuencia al experimentar con sus o dichas vacunas, pregunto si es menester ser más prudentes con la información que al respecto se dé y esperar una posible vacuna que verdaderamente sí esté confirmada para el tratamiento humano. Ahí le dejo
esta pregunta, doctor. ¿En 7 u 8 años podríamos morir los que nos vacunamos por COVID? No, absolutamente no tiene ningún fundamento científico. Hay que tener en cuenta que el confinamiento que se hizo en el momento de COVID, pues dependía de unas variables que conocíamos, o mejor, que no conocíamos del comportamiento de un virus nuevo, con una velocidad de propagación muy alta. Pues cuando tú tienes un virus nuevo que no sabes cómo se comporta, se propaga muy alto y sobrepasa la capacidad hospitalaria, la capacidad de atender, había un riesgo muy alto que una gran parte de la población no pudiera ser atendida sintomáticamente porque no hay un tratamiento tampoco, y por lo tanto mitigar un poco la mortalidad de ese virus. Y las tasas de mortalidad hubieran sido muchísimo más elevadas de lo que vimos. Entonces, digamos que el confinamiento, que aunque a veces pareciera exagerado, claramente en ese momento era la mejor decisión con la información que se tenía en ese instante. Claro, cuando uno mira hacia atrás y uno dice, bueno, pero hubiéramos podido haber hecho esto o lo otro, pues una lección aprendida para un futuro. Sin embargo, ese confinamiento en ese momento era lo indicado y lo correcto para evitar unas mortalidades más altas de lo que ya vimos. Ahora bien, el tema de vacunación. Las vacunas que fueron, digamos, aplicadas, y voy a hablar de todas porque ustedes saben que hay un montón de vacunas, que la de una empresa, que la de otra, que la de otra, que la de 2 dosis, que la de 3 dosis, que no sé qué. Hay un montón de vacunas, pero todas en general pasaron por un proceso de investigación clínica muy fuerte, que no tiene, digamos, todos estos mitos de que nos vamos a morir, o de que nos metieron un chip, o de que no sé qué. Esos son mitos que en realidad no tienen sustento científico. Lo que sí les puedo decir es que las vacunas tienen un tiempo que generan inmunidad, protección, y ya sabemos que a los 6 meses, incluso al año, la protección que dejaba la vacuna disminuye muchísimo. Por lo tanto, se está mirando, y digamos una de las cosas que hay que analizar, especialmente en población de riesgo, es la necesidad de los refuerzos de alguna forma periódica, como lo hacemos con la influenza. Yo les digo, por ejemplo, la influenza se recomienda todos los años vacunación anual, especialmente población de riesgo y adultos mayores. Entonces, digamos que yo no me iría por el lado de tener como un miedo de que en 6 o 7 años nos va a pasar algo. No va a pasar. Antes debemos de revisar si tengo algún factor de riesgo y necesito volver a vacunarme, porque el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2 sigue circulando, ¿no? Él sigue allí en nuestro ambiente. Y por el lado del virus de Nipah, pues lo que creemos es detección a tiempo, tratamiento oportuno, si llegase a ocurrir, ¿no? Pero con la salvedad de que en Latinoamérica todavía estamos lejísimos. Doctor, este tema de la pregunta que tenemos el día de hoy, de la cual también nuestros televidentes han participado, es el tema de si se siguen o no llevando a cabo las medidas de bioseguridad, esa palabra que nos tenía cansados a todos durante un tiempo, que ya no queríamos escuchar más esa expresión. Y por comentarios, por todo lo que surgió en ese momento, digamos este tema de pensar de pronto que es producto de una pandemia, que es producto de estas situaciones, muchos dejaron y relajaron esas medidas. ¿Usted cree que seguimos cuidándonos o por el contrario nos descuidamos totalmente? Tengo que decir que desafortunadamente hay un descuido, ¿no? Nos relajamos como sociedad, como personas, como individuos, nos relajamos y eso no es bueno. No, y no lo voy a decir solamente por el SARS-CoV-2 o por el virus de Nipah, sino por los múltiples virus que hay en el ambiente y microorganismos que hay en el ambiente. Vean, todos los años tenemos que enfrentar picos respiratorios en la población infantil que tienen unas mortalidades elevadas. La mortalidad en menores de 5 años por infecciones respiratorias agudas en Colombia, en algunas partes de Colombia, no en todas, en algunas partes de Colombia, es muy alta para lo que debería ser y para lo que pudiéramos prevenir. Y ahí entonces viene cómo se previene. Bueno, la atención médica oportuna, detectar los síntomas, ir al médico, signos de alarma, eso es clave. Pero estas medidas de bioseguridad, que yo llamo más que bioseguridad porque no es tanto, sino de higiene personal, la higiene de manos, oiga, si yo tengo síntomas y mantener una distancia, no con cualquier virus, no importa el que sea, pues eso es, digámoslo así, clave para prevenir un poco la propagación de este tipo de infecciones
Para nosotros se nos volvió normal la gripa, pero resulta que la gripa en ciertas poblaciones infantiles puede ser muy peligrosa. A un menor de 10 años o de 5 años que tenga algún tipo de patología asociada y le dé gripa en el jardín, pues puede ser muy difícil para que esa persona lo logre salir adelante, o puede llegar a tener muchas complicaciones. Entonces yo sí creo que nos relajamos y mi llamado dejaría más allá del tapabocas, el tema de higiene de manos y de distanciamiento. Cada vez que haya síntomas, bien sea yo o alguno de los hijos o los primos o los sobrinos, pues oiga, tenerlos un poquito distanciados de los demás. Bueno, doctor, vamos a ver el informe precisamente de lo que está pasando y algunos comentarios. Por ese mismo porcentaje de mortalidad en infectados es que no es tan contagioso el virus, diferencia con SARS-CoV-2. Desde 1998 y no han creado una vacuna. Bueno, ahí están los comentarios de nuestros televidentes y veamos exactamente qué es lo que está pasando con este virus en la India. El letal virus Nipah en la India está viviendo su cuarto brote en apenas 5 años, hecho que hace prender las alarmas ante la posibilidad de que esta enfermedad pueda convertirse en epidemia, como la vivida a causa del COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la primera identificación del virus ocurrió en 1999 en los países asiáticos de Malasia y Singapur. Esta enfermedad es muy contagiosa y produce una afección que en muchos casos es grave, ya que cuenta con una de las mayores tasas de mortalidad, con un cálculo de alrededor del 70% de los casos detectados. La transmisión del virus es contacto directo con un animal enfermo o sus secreciones infectadas. También puede producirse por el consumo de alimentos contaminados. Los síntomas son parecidos a los de la gripe, por lo que actualmente su tratamiento es de apaciguar los síntomas, ya que no existe vacuna. De los murciélagos, por las palmas a las personas o a través de los cerdos que comen fruta contaminada de los murciélagos y luego de persona a persona pudiera transmitirse a través de viajes internacionales. Es una enfermedad grave que puede dar neumonía, encefalitis y muerte hasta en el 50% de los casos, pero no se transmite con una gran eficiencia. Entonces, lo más probable es que se apague. Preocupa, sin embargo, que pueda mutar y que en el futuro se transmita con más eficiencia. Bueno, un virus que estaría en circulación en menos o en un poco menos de 10 estados de la India. Para concluir este tema, doctor, entonces, ¿cómo cuidarnos de cualquier virus? ¿Cómo empezar a lograr ese equilibrio entre esos trajes de casi astronauta con los que salíamos, con miedo, con pánico, a hoy día ni acordarnos de lavarnos las manos por lo menos una vez al día? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es contacto con animales. Aunque esos casos ocurren en India y ya sabemos que no está el virus acá presente, hay otros virus en Colombia que sí, si estamos en contacto con animales, podemos tener riesgo de tener una transmisión hacia los seres humanos. Entonces, lo primero es tener cuidado, especialmente las personas que están en el campo, en ese contacto con los animales, con las secreciones, especialmente los animales, no sabemos qué microorganismos pudieran tener, entonces como tener unos elementos de protección personal o una adecuada higiene de manos después de ellos para digamos, prevenir cualquier tipo de infección. Entonces, primero, tema de contacto con animales. Segundo, nuestro comportamiento en el día a día. Miren, microorganismos hay en todo lado. Cuando hacen el Cusco, es digamos, la baranda de donde se tienen o cuando estás en la registradora, eso tiene contacto por muchas personas. Entonces, mantener el gel y el uso del alcohol, como bien lo decías, por lo menos 3 veces al día y el lavado de manos activo por lo menos una vez al día es una muy buena práctica. Y no estar, digamos, tomando las manos y llevándosela a la cara, a los ojos o a la boca o a la nariz. Ese tipo de acciones en donde las manos se nos pueden volver un transmisor, pues es, digamos, importante ahí el gel, el alcohol o el lavado de manos constante. Eso es segundo punto. Tercer punto, distanciamiento. Estás con síntomas gripales, respiratorios, no sabes qué es, tomar un poco de distanciamiento del círculo social general en el que estás, si es en el colegio, si es en la escuela, si es en el trabajo, empezar a tomar algo de distanciamiento y marcarlo, y ojalá las organizaciones en esto tuvieran mayores flexibilidades en temas de teletrabajo para que las personas pudieran, digamos, tomar estas decisiones y generar como estas, digámoslo así, medidas de prevención. Y por último,
lo que yo llamo los hábitos generales. En la medida en la que estemos mejor de condiciones físicas, la probabilidad de que este o cualquier virus nos dé de forma más grave va a ser menor. Entonces, tienes buena actividad física, no estás sedentario, tienes una buena alimentación saludable, pues claramente cuando te llegue, si en algún momento a pesar de todas las medidas llega alguna infección, pues vas a tener más probabilidades de que sea más leve o que surta más rápido y por lo tanto tenga menos complicaciones. Entonces yo creo que ese es como, digo yo, como el paquete de medidas. Sí. Y a ese paquete de medidas simplemente sumarle lo que llamamos los signos de alarma, que es reconocer cuándo tengo que ir al médico corriendo, ¿no? Entonces, labios azules, manos azules, aleteo en la nariz, ¿no? Que la nariz empiece a aletear, ¿no? Dificultad para respirar. Sí. Obviamente, inconsciencia, mareo, respiración rápida, fiebre que no sea, pues para el médico urgente. Bueno, doctor, le agradecemos mucho acompañarnos este tema. En India ya algunas reuniones en colegios, en lugares públicos se están prohibiendo precisamente para controlar todo este tema. Al doctor Fabián Giraldo Díaz le agradecemos mucho acompañarnos y darnos luces sobre este tema. A nuestros televidentes muchísimas gracias y ya nos vemos en breve con las noticias.